Bueno, vamos entonces a explicar cuáles son las razones para integrarse en una red. Por supuesto que estamos haciendo alusión directa al SAI, a la tecnología social adaptativa e inteligente para la conformación de esta red. Pero estos conceptos son conceptos que vienen pues de la teoría organizacional y que no reflejan únicamente el caso SAI. Pero por supuesto es la tecnología que nosotros utilizamos y por eso basada en ella es que refrescamos estos conceptos, los ponemos en la mesa para su consideración. Son tres elementos o tres razones para integrarse en una red que tiene un ser humano. ¿Cuáles son? En primer lugar, el estado de necesidad. O sea, si nosotros pretendemos conformar una red y no hay una razón para ingresar en la red, una razón fuerte, ingresar en una red significa pasar del caos a una cohesión social, a un grado de cohesión social, mayor o menor, y luego vamos a explicar el concepto de cohesión social. Pero para ingresar a una red tiene que existir un estado de necesidad. Este primer punto se cumple en Venezuela, por lo tanto que la red SAI va a tener opción de conformarse porque hay una crisis que se vive en un espacio geográfico determinado llamado Venezuela que nos une. ¿Cuál es la segunda razón? Identificación con algo. Claro, ese algo puede ser una marca o puede ser una persona, pero también puede ser, cuando hablamos de una persona, un líder o el proyecto que un líder está proponiendo. También cumplimos con ese requisito en la rebelión de las regiones, porque tenemos no solamente un proyecto muy claro, el gran cambio, hacia lo que significa la transformación del Estado venezolano para pasar de un modelo centralizado a un modelo descentralizado de un régimen parlamentario, sino que también hay liderazgos. La rebelión de las regiones tiene líderes en las distintas regiones del país. Entonces se cumple el punto 2. Hay líderes y hay un proyecto. Y el punto 3, y son 3 las razones para integrarse en una red, es una relación afectiva entre quienes se conforman a manera de red. Tiene entonces que compartirse un ideal. ¿Se cumple esto en Venezuela? Sí, se cumple también, porque los venezolanos hemos aprendido a añorar, a saber lo que es libertad y lo que es democracia, porque ya vivimos experiencias de libertad y de democracia. Ahora queremos retornar a esa libertad y a esa democracia y por lo tanto hay una relación afectiva. Ahora, esto que yo he dicho vamos a medirlo matemáticamente de una manera muy sencilla. Supongamos que la sociedad está conformada por 12 personas nada más. Es el cuadro que dice caos y en paréntesis n igual a 12. Es decir, una sociedad conformada por 12 personas. Esas personas, mientras no se conozcan, mientras no tengan relaciones entre sí, esas personas sencillamente actúan de manera aislada. Pero si empiezan a surgir liderazgos locales, empiezan a conectarse esas personas. Y vamos a ver en el cuadro de la derecha, que denominamos liderazgos locales, el 1, el 2, el 3. ¿Quiénes son esos? Los líderes de la rebelión de las regiones en las distintas regiones, municipios y parroquias en Venezuela. Ellos pueden conectar a las personas en torno a qué, como dice el triángulo, a un proyecto, ¿verdad? ¿Por qué van a tener éxito? Porque hay un estado de necesidad en Venezuela. Entonces esos liderazgos, que esa organización, la rebelión de las regiones, cumpla con sus objetivos, sus metas y en mayor grado, pues, o ya el desideratum, que es cumplir con la misión y la visión de la organización. Entonces, de la manera más sencilla vamos a explicar qué significa esa densidad, que es sinónimo de cohesión social. Densidad en un grupo. Densidad se define matemáticamente como el número de relaciones en ese grupo dividido entre el número de relaciones posibles. Vamos primero a ver el denominador. ¿Por qué decimos 66 el número de relaciones posibles? Bueno, porque hay una formulita matemática que dice n por n menos 1 entre 2. ¿Cuánto es n en nuestro ejemplo? 12. Vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuánto es entonces 12 por 11 entre 2? Eso le da 66. Ese es el denominador del término densidad. El numerador es muy fácil. Usted en el gráfico de la derecha cuenta el número de líneas que unen a los puntos y usted verá que son 9. ¿Ok?
Entonces, ese 9 es el número de relaciones reales que existen en ese momento, en ese grupo de 12 personas, dividido entre el número de relaciones posibles. ¿Qué significa relaciones posibles? Que si cada pelotica del gráfico a la izquierda estuviera conectada con cada una de las otras, es decir, no quedara ninguna sin conexión, el número total de conexiones fuera 66. Entonces, si usted divide el número real de conexiones, las que existen en la realidad, hoy que usted toma esta fotografía, porque si mañana surge una nueva relación entre cualquiera de las peloticas a la derecha, entonces ya el número de relaciones no es 9, es 10. Y aumentó la densidad, por lo tanto aumentó la cohesión social. En este ejemplo, la cohesión social es del 13,6%. La cohesión social siempre va a ser expresada entre 0 y 1, o en porcentaje entre 0% si no hay relación entre las peloticas, que son personas, y si están todas las relaciones posibles, entonces la cohesión social es 1. En este ejemplo, la cohesión social es de 13,6%. De lo que se trata es de que la rebelión de las regiones aumente a diario, no solamente el número de personas, sino que aumente también la cohesión social en la red. Con la tecnología SAI, nosotros hemos ya concluido en el seno de la organización La Rebelión de las Regiones lo que se llama la fase 2 de la construcción de una red. Esa red va a estar integrada por personas de carne y hueso que tenemos que identificar, cuestión que ya hizo la Rebelión de las Regiones en esa fase 2 al identificar a 318 personas. El ejercicio que todos conocemos consistió en contactar por lo menos 15 personas, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Que las personas que contactaron a 15 o más de 15 y cumplieron el ejercicio a tiempo son las personas que nosotros vemos en esa fila en azul que lleva el título de activos sociales. Estas personas son Feyu, Franklin Rangel, Freddy Sandoval, Gastón, Jairo Sanguino, Juan Miguel Vega, Juan Soto en representación de Laura Bola, Leomagno Flores, Luis Farías, Margarita Parra, Néstor Abad, Orángel Peraza, Orlando Pérez, Rubén Ortega y Wilmer Pereira. Esas 15 personas fueron quienes cruzaron la meta que nos habíamos propuesto al incluir a más de 15 personas. Entonces, si usted tiene 318 personas, que es el total de la base de datos que tiene en este momento la Rebelión de las Regiones, cuando decimos base de datos, bueno, veamos la ficha a la derecha, que es la de Luis Farías. Esa fue la información que nosotros pedimos. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su cédula? Su primer nombre, primer apellido y segundo apellido, si los tiene, porque posiblemente no tiene segundo nombre, posiblemente no tiene segundo apellido, bueno, los datos que tenga. Si tiene un alias, si lo tiene, en el caso de Luis Farías, es mucho más conocido por Valo que por Luis Farías inclusive. Entonces es muy importante que la base de datos contenga el alias, su fecha de nacimiento, su sexo, su WhatsApp, su teléfono de habitación, su correo, su profesión u oficio y qué ocupación tiene actualmente. Luego su residencia. Más nada. Es una base de datos muy sencillita que yo la llamaré, de aquí en adelante en mi conversación, ficha. Esta ficha de la persona, ¿verdad?, es lo que constituye la base de información, la base de datos que tenemos de 318 personas que se muestra en la columna de la izquierda, en amarillo, escritas en rojo y resaltadas en amarillo. Las líneas que están marcadas con una X, lo único que están diciendo es que la persona, por ejemplo, vamos a hablar de Luis Farías. La persona, usted ve ahí que hay una X y dice Abraham Rodríguez, que hace un cruce con la columna de Luis Farías. Por lo tanto, Abraham Rodríguez está incorporado al grupo de personas dentro de Luis Farías. Actualmente, en un archivo Excel. Eso puede cambiar y va a cambiar. Por ahora estoy describiendo nada más la lámina que ven a la izquierda. Entonces después tienen así una serie de personas, ¿verdad?, que son las que están a la izquierda.
todas esas personas, al tener la X resaltado en rojo, bajo el nombre de Luis Farías, indican que han sido asignadas a Luis Farías. Pero ¿qué ocurre? Que como Luis Farías, también se le asignaron a aquellas personas que trabajaron durante los 5 días o 6 días que duró la fase 2, ¿verdad? Pero que al final no cruzaron la meta. ¿Dónde quedaron todas esas personas que fueron, digamos, incorporadas o que fueron contactadas por tantas personas que estuvieron trabajando? Porque no fueron nada más 15, fueron cerca de 25 personas que estuvieron recogiendo nombres, contactando personas. Entonces, esas otras 10, como por ejemplo Luis Olivares, ¿dónde está la gente de Luis Olivares aquí si Luis Olivares no tuvo más de 15? Bueno, todos esos fueron incorporados bajo el nombre de Luis Farías. O sea que Luis Farías tiene en estos momentos más de 80 personas relacionadas a su nombre, que no las trajo él, sino que había que ubicarlas en algún lado. Y nosotros dejamos en esa tabla Excel, bajo los nombres de las otras personas, a quienes ellos sí trajeron. O sea, cuando usted vea la hoja Excel, usted va a ver que bajo Juan Miguel Vega están los que trajo Juan Miguel Vega, bajo Juan Soto los que trajo Juan Soto, bajo Leomagno los que trajo Leomagno. Ahora bien, el ejercicio antes de comenzar la fase 3, que es la que va a llevar al SAI de la Rebelión de las Regiones a pasar de 318 personas a pasar a 15.000 personas, ese ejercicio comienza porque se constituyan los grupos masificadores. Ya no se hablan de líderes, ¿verdad? Como en la fase 2, multiplicadores que buscaron a 15. No, ahora se habla de grupos masificadores. Claro, esos grupos masificadores tienen un coordinador. Leomagno Flores coordina un grupo masificador. Luis Farías otro. Juan Soto otro. Juan Miguel Vega otro. Y así sucesivamente cada uno de las 15 personas resaltadas en azul. Ajá, pero ahora el ejercicio primero, la primera parte es distribuir esos nombres equitativamente. O sea, bajo cada coordinador de grupo masificador tienen que haber, si usted divide 318 entre 15, le va a dar 21 y tanto. Por lo tanto, muchos o la mayoría de ellos van a tener 21 personas. Y un grupito, 3 o 4, si usted hace la matemática de 318 entre 15, va a saber exactamente cuántos. 3 o 4 van a tener 22 personas. Entonces usted balancea todos los grupos. ¿Para qué? Para que después esa información el administrador SAI la mete dentro del SAI. Ese es un proceso que demora apenas un par de días. Y ustedes van a recibir de regreso todos unos maravillosos listados que le van a permitir a ustedes administrar la información para propiciar el crecimiento hasta la meta de 15.000. Como ustedes se dan cuenta, 15.000 significa 15 por 1000. O sea, que cada columna de esas que ustedes ven con nombres marcados con X en rojo, va al final a traer 1000 personas. Bueno, ¿y cómo va a ocurrir eso? Vamos a ver cómo va a ocurrir. Primer paso, como dije, balanceen la carga distribuida equitativamente. Pero ¿cómo la balanceo? Bueno, la Rebelión de las Regiones, en discusión con las 15 personas, define un criterio. Entonces alguien levanta la mano y dice, mira, el criterio tiene que ser por sexo. O sea, los grupos tienen que estar balanceados lo mayormente posible por igual número de hombres y mujeres. Otro levanta la mano y dice, no, debe ser por grupos etarios. Y entonces aclara, bueno, yo creo que los jóvenes deben estar presentes en la mayoría de los grupos y no que tengamos un grupo con nada más puros jóvenes y entonces puro viejito del otro lado. No tendría sentido. Vamos a equilibrarlos con jóvenes. Y otro levanta la mano y dice, mira, no, yo creo que la juventud y el sexo no es tan importante como un balance en el hecho si es profesional o si es un agricultor que no tiene una profesión, tiene un oficio, ¿verdad? Es un gran trabajador, pero mira, no es médico, ni es abogado, ni es ingeniero, ni es XXX. Entonces vamos a unir a ese agricultor, ¿verdad? Con ese obrero y balancearlo con profesionales. Eso es lo que debe hacerse. De tal manera que no puede establecerse un criterio único, sino que tienen que ser criterios
balanceados entre quiénes, entre los 15 coordinadores de los grupos masificadores. Yo no puedo decirles a ustedes un criterio en particular. Fíjense, otro criterio que recuerdo que en una oportunidad lo sugirió Leomagno Flores es el geográfico. Tiene mucho sentido. Leomagno decía en aquella oportunidad, bueno, ahora que estamos organizando los grupos, la gente de Barinas debe quedar toda junta y la gente de San Cristóbal toda junta. Nada malo en cuanto a ese criterio. Ese es otro criterio adicional. Pero entonces si están todos juntos los de Barinas y nosotros sabemos que son 24 regiones en el país, 23 estados, un distrito capital. Entonces ustedes no tienen suficientes grupos. Si asignamos uno por región, entonces van a quedarse regiones sin asignar. Ajá, y los países del mundo en donde hay venezolanos, se dice que están en más de 90 países del mundo. Bueno, entonces esos no van a tener representación en el crecimiento de los 10.000. Tampoco puede ser, porque hay mucha gente en estos 318 que no viven en Venezuela. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para balancear eso? Una pregunta. Dígame. Ajá, entonces, fíjate, podría ser un criterio, te pregunto, ¿no? Porque eso fue lo que más o menos se participó cuando teníamos desconocimiento total de esto. Nosotros siempre le habíamos dicho a la gente de que el SAI le iba a determinar a él cuáles personas que se habían registrado dentro de los 335 estaban en Barinas. Entonces, eso podría ser, si nosotros metemos estos datos directamente en el SAI sin hacer esa repartición, eso nos daría una distribución de la gente que ya está registrada en el país. Es correcto, ¿verdad? Una vez que este ejercicio se haga, ¿verdad? En 2 o 3 días, los administradores del SAI lo ingresan al SAI y ustedes, los 15 masificadores de grupo, incluidos sus grupos, van a recibir una maravillosa cantidad de reportes que le van a dar todo tipo de información cruzada. Quiénes viven en cada región, qué edad tienen, qué profesiones, toda una información que les va a permitir a ustedes la toma de decisiones. Una vez que los grupos masificadores reciban todos los listados con la información que les va a permitir, entre otras cosas, saber cómo quedó la gente distribuida desde el punto de vista geográfico en cada uno de los 15 grupos. O sea, usted sabrá cuántas personas tenemos de San Cristóbal, cuántas de Barinas, cuántas de Caracas, y además en qué grupos masificadores quedaron ellos ubicados, ¿verdad? Porque usted los puede tener todos ubicados bajo el grupo de Franklin Rangel, o pueden no haber quedado ahí. Eso lo van a determinar ustedes con la información que tengan en la mano, porque van a saber en definitiva cuántas personas de Mérida o cuántas personas de Barinas están incluidas en los 318. Pero no solamente eso, van a saber qué edad tienen las personas comprendidas entre estas regiones. O sea, porque es muy útil saber, ¿verdad?, si toda la gente que yo tengo en Barinas son puros muchachos, o si son una mezcla de muchachos con personas mayores, o si son nada más personas mayores. Y además el sexo, y además la profesión que tienen. Todo eso se va a tener. Ahora bien, una cosa más importante que van a lograr es que una vez que los administradores SAI carguen la data, se les va a regresar a cada grupo masificador una plantilla de captura de datos del SAI que ya viene cargada con su información. O sea, Jairo Sanguino va a recibir, ¿verdad?, los 20 nombres, aparte de todos los listados que ya hablamos, que es para analizarlos y tomar decisiones. Va a recibir una plantilla de captura de datos que ya viene cargada con los 20 nombres que se le asignaron a él. ¿Para qué es esa plantilla? Para que él y su equipo empiecen a registrar más nombres. O sea, ellos ahí van a ser entrenados por el administrador SAI, no por mí como administrador corporativo SAI, José María Rodríguez. No, van a ser entrenados por los administradores SAI. Y cada uno de los coordinadores de los grupos masificadores va a aprender cómo se carga la información en el SAI. Va a haber un momento en el cual la Rebelión de las Regiones va a terminar de desarrollar su página web. En ese momento va a haber una interfase para la carga de información a través de los teléfonos celulares, una aplicación para tal fin, y entonces la Rebelión de las Regiones decidirá si decide continuar cargando los datos a través de la aplicación del teléfono celular
o le parece más conveniente seguir haciendo como lo van a estar haciendo a través de la plantilla de captura de datos del SAI. Yo me atrevería a decir que una vez que se acostumbren a utilizar la plantilla de captura de datos del SAI, no la van a querer soltar, porque es fácil de utilizar, es amigable y permite además que si ese grupo crece, y del grupo, para seguir con el ejemplo de Jairo Sanguino, si ese grupo ya tiene 3 o 4 personas entrenadas, han entendido el proceso, ellos se independizan. Entonces, del grupo de Jairo Sanguino nacen 2 o 3 otros grupos, ¿verdad? Perfectamente entrenados en el manejo de la plantilla, ¿verdad? Y ahora entonces no hay 15 grupos masificadores, ahora hay 18 grupos masificadores. Y si eso pasa del seno de cada uno de los 15 grupos masificadores originales, usted al mes va a terminar con más de 100 grupos masificadores y va a terminar regado por todo el mundo. O sea, la plantilla de captura de datos del SAI de la rebelión de las regiones estará trabajando, bueno, mire, en muchísimos países, en muchísimas regiones de Venezuela, y cuando decimos Táchira, por ejemplo, no va a estar trabajando nada más en Táchira, San Cristóbal, no, sino la gente de Tovar va a tener una plantilla de grupos masificadores, y la gente de Pregonero va a tener una plantilla de grupos masificadores, y así sucesivamente. Va a llegar un momento que la rebelión de las regiones tiene regado por el mundo entero, incluyendo Venezuela, plantillas de masificación de información. Y entonces, aquí viene lo interesante, permanentemente, así como ustedes van a recibir información en el momento en que se carguen las plantillas, y ese es el primer lote de información que reciben, ustedes, una vez a la semana, diario, una vez al mes, en la frecuencia que establezca Luis Farías, todos ustedes van a recibir información de cómo va creciendo el SAI a nivel mundial o a nivel de su parroquia. Entonces, esa es la posibilidad de crecer de manera exponencial. Es decir, un crecimiento muy rápido con un grupo de personas que comienza pequeño, porque son apenas 15 grupos masificadores, cada uno de 21 personas, rápidamente pasa a ser cientos, miles, y llegamos a la meta de los 15,000. ¿Cuándo? Todo depende de cuándo se organicen ustedes y comiencen. Preguntas. O sea, ¿a qué te refieres cuando dice la plantilla? Yo sé la que tú me has mostrado ahí. ¿Este dato cómo se recoge? Es mi pregunta. Ajá. En forma práctica. Sí, la plantilla, o sea, tú vas a tener en tu computador, ¿verdad? Ah, no, el tipo no tiene computador, se fregó, Luis, no tiene computador, se fregó. O sea, ahí no te puedo dar respuesta. Tú vas a tener en tu computador, ajá, es lo mismo que tú me digas, ya tengo la aplicación para el teléfono celular, el tipo no tiene celular, se fregó. Entonces, en el computador de una persona de los 15 grupos masificadores, no tiene por qué ser el líder, pero vamos a suponer que es el líder. En el computador de Leo Magno va a estar este sistemita instalado, ¿verdad? Es muy sencillo. Ajá. Son nada más estas paginitas, ¿verdad? Son pantallas que tú vas a ver, ¿verdad? ¿Qué va a hacer él ahí? Él va a cargar aquí una información que dice, él se mete primero con una clave, ¿verdad? De acceso, ¿verdad? Esta es la pantalla del grupo de Luis Farías y va a tener la clave de acceso XXX. ¿Para qué? Para que más nadie sino Luis va a saber esto, a menos que Luis decida quién más tenga acceso a esta información, ¿verdad? Entonces, la persona se metió y va a cargar ahora los datos de Pedro Pérez, ¿ok? Estos son los datos de Luis Farías. Entonces, aquí es una pantalla que todo el proceso no dura 5 minutos, muy rápido. Necesitas la información de la persona. Ahora, ¿dónde saco yo la información de la persona? Bueno, de la persona que tú has convencido que quiere incorporarse a la rebelión de las regiones. ¿Okay? ¿Dónde anoto los nombres? En una servilleta, en un cuaderno, en donde... ¿Okay? Pero el hecho es de que alguien va a tener que llegar aquí a la plantilla y decir, es venezolano o es extranjero, su cédula es esta, su nombre es este, y bueno, los demás datos que van a ser entrenados. Yo no voy a entrenar ahorita en el uso de la plantilla, porque hay cosas como por ejemplo estas que están aquí, que no han sido explicadas, y no van a ser explicadas por mí, van a ser explicadas por
el administrador SAI a cada grupo masificador. Voy con otra pregunta. Ajá. Perfecto, ya entendí. Tengo que tener un computador o un teléfono. Y esta plantilla no es la que vamos a tener nosotros en la página web para que los que están autorizados directamente en el teléfono la llenen. Si tú desarrollas la aplicación, ¿verdad? Ajá. Que tú dijiste que ibas a desarrollar, entonces tú vas a tener el equivalente en tu teléfono. No se va a ver igualito, Claro. porque eso sería pedirle demasiado eligio y sería demasiado costoso. Si tú dices, no, yo quiero que sea idéntico a lo que yo tenía en el computador, eso va a ser demasiado costoso. No, pero sí los datos, pero sí los podemos llenar en el teléfono mío, que es lo que yo quería hacer tipo bots. Me conseguí a Pedro Pérez en la calle, hablé con él, lo convencí, yo abro la aplicación desde mi teléfono y digo, ven acá, Pedro, dame tu cédula, dame tu nombre, déjame llenar aquí a través del teléfono, ¿dónde? A través de la página web, las personas autorizadas. Claro, la persona es que Yantol me meta esta manera de yo recoger los datos en la página web. Correcto. Eso es lo que estoy buscando, claro. Tienes que entender que no es un proceso fácil. ¿Por qué? Claro. Fíjate, para que entiendas. Cuando esta plantilla se está llenando y aquí dice médico veterinario, no fue que alguien escribió médico veterinario, no. Fue alguien que le dio a este botón a la derecha y habían 500 profesiones. Y la persona seleccionó médico veterinario, ¿verdad? Y aquí se metió a la línea 2 y seleccionó que tiene una segunda profesión, es político. Y se metió aquí y habían 50 y escogió empresario. Y cuando pasó a esta, se metió aquí y dijo, vive en República Bolivariana de Venezuela, región, y te aparecen todas las regiones de Venezuela. Claro, no, claro. Yo escojo Táchira. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces eso no es tan sencillito hacerlo en un teléfono celular. Claro. Estamos contando tú y yo y creyéndole a Eligio de que Eligio tiene la capacidad para hacer eso. Claro. Entonces, ¿qué puede pasar? Es como que tú estuvieras comprando por Amazon, ¿sí? Que tú te metes y Amazon te dice, ¿de qué país eres? Y te da todos los países y tu marca en el teléfono. Perfecto. Entonces, hablando de esa aplicación. Claro, entonces, Luis, yo tengo que ver para creer. Claro. ¿Verdad? Claro. Porque SAI sí te garantiza que tú en tu computador, tú le dejas el botoncito y te aparezcan todas las opciones. Claro. Y le dejas aquí y te aparezca esto. Por eso es que te digo, después que la gente se acostumbra a utilizar la plantilla SAI, le parece mucho mejor. Pero tú puedes tener una libreta donde anotas y después lo pasas a tu casa.